¿Cómo les va? Buena jornada para todos. ¿Cómo están? Aquí nuestro camarógrafo preparando su toma, preparando la imagen para Agenda Abierta, todavía festejando su cumpleaños. Felicidades, Nicolme. Todo un equipo preparado y listo. A esta hora en redes sociales empezamos a mostrar nuestras preguntas para interactuar, para participar. En Argentina, de una vez, pregunta directa. ¿Se viene un nuevo Macri ajustazo en sintonía con el FMI? Allí posibilidades para responder. Además, en corresponsalías me esperan en Brasil, tras las repercusiones que genera este no a la candidatura presidencial de Lula da Silva, tras la reunión de hoy de Lula con Fernando Haddad. Ya voy a ir a ver qué es lo que se está diciendo de aquel lado del país brasileño. En Venezuela, además, agenda de este día lunes y repercusiones a unos anuncios del fin de semana. Tienen que ver, lo habíamos dicho inclusive el viernes aquí, tiene que ver, hay una lista ya también de precios acordados para productos de higiene, que era un punto importante para llevar adelante. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros corresponsales y cómo esto ha sido recibido por la población. En Colombia, lamentablemente, este domingo fue asesinado nuevamente un líder social, parte de esta masacre en cuentagotas que se está dando contra los campesinos del país, que luchan justamente por sus derechos conquistados, entre ellos por su tierra. ¿Sí? Ahí voy entonces a las corresponsalías, cuando vamos a el tema que vamos a abordar también como tema central en Agenda Abierta hoy, tiene que ver con un encuentro del presidente Evo Morales con su homólogo de Perú, encuentro que se va a dar en Pando. ¿Qué puede surgir de ese evento? Nos estamos preguntando desde aquí. ¿Necesita Bolivia más inversiones? ¿Trabaja para eso? ¿Surgirá, aprovechando que está sentado con el presidente de Perú, el tema del acceso al mar como una demanda legítima de los bolivianos? ¿Qué temas aparecerán? Allí posibles respuestas. Desde aquí arrancamos. Hoy hay mucho para compartir. Gran expectativa en Argentina ante la posibilidad de que el gobierno nacional anuncie una ampliación del paquetazo neoliberal en línea con el FMI. Medios locales informan la posibilidad de anuncio de una serie de medidas económicas y dan gran importancia al viaje del ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, a Estados Unidos para reunirse con autoridades del organismo crediticio internacional y solicitar más asistencia. En busca de satisfacer a los capitales financieros y contener la estrepitosa subida del dólar, el Ejecutivo Nacional ya dio a conocer que reducirá la cantidad de ministerios, con la posibilidad de eliminar hasta 13 carteras. En este contexto, la incertidumbre y la conflictividad social crecen en la sociedad argentina, con el despido de 600 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, intentos de saqueos en diferentes provincias y el paro que mantienen cerca de 60 universidades públicas. Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco en la tormenta económica argentina, donde ya el gobierno de Mauricio Macri dejó claro que el ajuste será estructural. Página 12 dice, lo que la tormenta se llevó en medio de esta crisis económica, la residencia presidencial de Olivos el fin de semana estuvo cargadita de reuniones, fue escenario de una sucesión de encuentros buscando definir el nuevo gabinete ajustado. Esto es lo que dice, por favor vayan a la fotografía de página 12, que justamente es la imagen de la residencia oficial, con automóviles que entraban y salían. Se van a dar cambios, es lo que dice la prensa local, algunos cambios de peso. Entre ellos podría darse la salida de los vicejefes de gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Además, habría un recorte masivo de ministerios. Todo decimos habría. Se está hablando de esa posibilidad, lo está diciendo la prensa local, repito. Cúpula del gobierno nacional recibía mientras tanto a gobernadores radicales, a jefes parlamentarios, a Elisa Carrió, que envió a Fernando Sánchez como representante. La lideresa de Coalición Cívica respaldaba públicamente a Quintana y Lopetegui y se mostró enfurecida si llegaban a salir ambos. Así que ahí hay unas cuantas cosas para ver en cuanto a esta alianza Cambiemos, que es la alianza política que lleva a la presidencia Mauricio Macri, porque claro, cuando las cosas no están bien, se remece el suelo. Tiempo Argentino dice, datos oficiales revelan que la creación de empleo cayó a niveles del año 2001. Sí, etapa, ¿se acuerdan?
etapa full de la crisis en Argentina. Bueno, el Ministerio de Trabajo, una cartera que podría desaparecer, de paso lo decimos, dice que el ingreso de nuevos trabajadores a las empresas es de los ingresos más bajos de los últimos 20 años. A nivel del empleo se produjo una pérdida neta de 106.600 puestos de trabajo en los primeros 6 meses de este año, principalmente en el sector privado industrial. De hecho, se registró un retroceso en términos absolutos en las cantidades en cada uno de los 6 meses de este año, algo que no ocurría desde el periodo noviembre 2015 a mayo 2016, con la excepción de febrero. El informe se presentó a la prensa el miércoles pasado junto con una encuesta de indicadores laborales que se hace sobre un total, una estadística o un muestreo, como dice la gente que levanta datos, un muestreo de 3.000 empresas, o sea que es una muestra representativa. Faltaría conocer si es solo en Capital Federal o en todo el país. Ya voy con eso también en el análisis, vamos a ampliar a ver dónde se da fundamentalmente esa pérdida de puestos de trabajo. El País dice, Topolansky, acuerdo FMI, Macri es brutal. ¿Quién es Topolansky? La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky. Calificó como brutal este acuerdo que hizo Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La situación económica que vive el vecino país le importa a Uruguay. Topolansky manifestó de manera textual, está el brutal compromiso que se firmó con el FMI que deja al país endeudado por no sé cuántos años. El endeudamiento a más del 70% del PIB, es muy compleja la realidad. Argentina aceptó, recordemos, fondos del Fondo Monetario Internacional a fin de junio. Con esto quería evitar una corrida cambiaria, no lo logró. La eficacia que vendió Macri en su campaña electoral hasta ahora no ha sido comprobada. El dólar se disparó en la última semana y este es uno de los indicadores que habla justamente de que el resto de los indicadores está de capa caída. Cuando el dólar escala es porque toda esa otra base que muestra datos de producción, como vimos, datos de empleo, datos de bienestar, han ido hacia abajo. El cronista dice, Macri dará un mensaje político a las 8:30 hora local. Hoy se está esperando un mensaje del presidente de la Nación, que una de las cosas que ha criticado Cambiemos era la cantidad de cadenas que daba Cristina Fernández, ¿se acuerdan? Bueno, ahora viene hablando casi, pasando un día todos los días, o por Facebook o cada vez que está en algún punto geográfico del país, habla el presidente. El ministro de Hacienda está previsto que después de Macri, Duhovne sea quien anuncie un paquete de medidas económicas para controlar la corrida hacia el dólar, profundizada la semana pasada, decíamos, y que apuntarán a llevar este déficit a un nivel cercano a 0 en el año 2019, como oferta en esta nueva sentada con los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional. Un paquete que va a estar integrado principalmente por 6 medidas. La primera será reponer retenciones a todas las exportaciones, algo que ya de entrada todas las cámaras empresariales han dicho no. Agrarias, economías regionales en general, industriales, no saquen más. La meta aquí es muy clara, recaudar 7.000 millones de dólares al año para poder cerrar la brecha fiscal. ¿Por qué? Porque ahora hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Señores, si se recibe plata, esa plata es para pagar deuda y así es como se va acumulando y es eterno. Es el círculo vicioso, siempre le llamo la ruta del hámster, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Se habla en Argentina de todo el dinero, los dólares que han salido de las reservas. El equivalente a 2/3 del apoyo del Fondo Monetario Internacional ya se fueron de esas reservas. En azul vemos las reservas internacionales expresadas en miles de millones de dólares. Esa es la variable que elegimos. Y en verde está el tipo de cambio nominal. Desde el 22 de junio, día del desembolso de 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, estas reservas cayeron 10.600. Las subastas de divisas explican buena parte de esa caída, pero se empiezan a sumar otros factores, caso demanda de billetes minoristas, caso pagos de deuda, el viernes la salida de billetes del sistema y arbitrajes con dólares futuros que restaron más de 1.100 millones, cerrando en 52.660 y $1 millón. Cuando hablamos de la flechita verde y la flechita azul, lo que indica, ahí tienen un panorama más que claro. La azul, la que va en picada, tendencia a la baja, como le dicen los expertos economistas, es la de las reservas. Hay un tuit, hay tanta información en redes sociales. Twitter ha sido por ahí la elegida para este tema en Argentina desde la semana pasada en adelante. Miren este tuit, AM. ¿Cuánto ganaron los funcionarios macristas con la devaluación? ¿Por qué pasa esto? Porque el viernes, el jueves, fueron días muy intensos en cuanto a esta caída
de la moneda nacional, lo que implica que el dólar se fue hacia arriba. Entonces, hay un momento en el cual el Banco Central dejó que ese dólar siguiera subiendo, hasta que finalmente tomó intervención y consiguió mantenerlo sobre la raya de los 40 pesos. Pero mientras eso pasaba, quien ya sabía que iba a suceder esa acción, había comprado dólares baratos para luego tenerlos en el momento del estallido, digamos, para poder, cuando la estampida del precio se fue hacia arriba, ya tenían dólares baratos en sus manos. ¿Qué hacen entonces? Capitalizarse. Vamos de nuevo con la primera, esta es la segunda, aquí. Fíjense, en la primera. Donde aparece Macri justamente ganando. ¿Cuántos ganaron con la devaluación? Quédense ahí, por favor. Miren cómo el presidente Macri, con sus propios fondos invertidos en empresas, está al frente ganando con la devaluación. Entonces, ¿cómo se explica? Aquí tienen 17.553.879. Caputo, también otro ministro, en este momento ejerciendo función gubernamental con 12.140.199, son miles de millones. En este caso, pesos es la nomenclatura que usamos. Mario Quintana, Adolfo Rubinstein, con 12.060, 11.598. Avanzamos a la segunda hoja. Este es material exclusivo que anoche mostró este portal argentino que se llama El Destape y que tiene un programa televisado. Susana Malcorra, 8.561, siempre en más, voy dejando el número chiquito. Jorge Forí, 7.227, o Jorge Fauri, como le dicen. Rogelio Frigerio, 6.764. Germán Garabano, 5.727. Pablo Cluselas, 5.259. Sigo avanzando a la tercera hoja de este gráfico para llegar a este total. Todas las personas que les nombré, todas están relacionadas con la política tradicional argentina, los viejos políticos de siempre, empezando por Macri, las viejas familias capitalizadas en Argentina, para llegar a este número. Por eso dicen, la banda que saquea al país, ahí les dieron los nombres y aquí le dieron el monto, 366.238.642. Pregunto entonces, ¿cómo van a mejorar las cosas? Ahí tienen el número. Ahora, dado este panorama, la imagen del propio presidente Macri de su gestión, es obvio, se entiende entonces que vaya en picada. Fíjense aquí, sondeo de imagen, ¿qué está diciendo? 70% de los ciudadanos argentinos cree, este es un sondeo de la Universidad de San Andrés, cree que está insatisfecho con la marcha del país. El 64% directamente desaprueba la gestión del presidente Macri. Fíjense cómo hay un 34% que la está respaldando. 68% considera que su situación empeoró desde que asumió la gestión presidencial la alianza política Cambiemos. Y el 70% evalúa que Cristina Fernández manejaba mejor el tema de la inflación. Y ahí hay un punto crucial, porque hoy de nuevo Cristina Fernández nuevamente tiene una presentación judicial y está la situación de la economía ya que ya no alcanza con una tapa o un titular de Cristina Fernández para tapar todo esto que está pasando. Hay una caricatura que también elegimos mostrarles hoy, está publicada en página 12, 3 de septiembre, fíjense. Algunos radicales, aludiendo a la función de la UCR, de la Unión Cívica Radical, partido político que siempre ha sido, junto con el peronismo, partidos hegemónicos, por decirlo así, en la política argentina. De la Unión Cívica Radical era Raúl Alfonsín, ¿sí? Primer presidente en democracia de Argentina, para darles ahí algunas referencias. Algunos radicales creemos que la UCR debe irse de la alianza política Cambiemos. Tenemos ciertos principios. Repregunta el periodista, ¿no apoyar políticas liberales? No, irnos antes de tiempo. A veces en estas claves corticas y de humor hay mucho atrás. Ahí entonces el llamado a la reflexión. A esta hora sumo análisis. Ernesto Matos es economista, es analista internacional. Ernesto, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muchas gracias. Hablamos la semana pasada y yo te había pedido, por favor, Ernesto, los próximos días hablemos nuevamente para seguir cómo va el panorama. Y ahora ya nos encontramos con un panorama de estampida, Ernesto. Dólar a 40, inflación 45%, pérdida del salario un 20% de los trabajadores privados, 30% de los públicos, 26% ha caído el poder adquisitivo de los jubilados. Y así seguimos. ¿Se viene el mega ajustazo?
Sí, está claro que igual el gobierno, por más que cambie las figuras o reduzca los ministerios, lo que no está cambiando es la matriz de la política económica. Ideológicamente el gobierno cree que mayor libertad es un bienestar para la población. Lo que no entiende es que justamente en esta mayor libertad económica que estamos teniendo, la desigualdad social se ha profundizado. El desempleo va a crecer, la pobreza va a crecer, la inflación que hoy tenemos y calculada según este 100% de evaluación que ha realizado el gobierno, se estima que tengamos una inflación entre un 50 a 70% para este 2018. Entonces, cuando uno ve que esto va a afectar a los deciles más pobres, es que en un contexto de libertades económicas o de poner como valor fundamental la libertad, estamos teniendo como consecuencia una mayor desigualdad social y distributiva hoy en la Argentina con este gobierno. Hay algo importante, muy, muy importante en todo lo que me estás diciendo, Ernesto. Primero, te agradezco enormemente este afán justamente de bajar del estrado de los economistas la información para que sea fácil de entender para cualquier televidente, sobre todo porque Telesur llega a todo el mundo, no solamente en la región latinoamericana. Ahí había un concepto muy, muy importante que decías. No entienden que eso que está pasando tiene otra lectura y el problema de fondo es el modelo económico de esta alianza Cambiemos con el presidente Macri de frente. Aquí en Venezuela no se entiende generalmente lo que se habla de Argentina porque dice, ¿cómo pueden estar tan mal en Argentina si ahí pueden comprar dólares ahora? ¿Quiénes se llevan los dólares, Ernesto? ¿Quién tiene dólar en la mano? Bueno, ese es el otro paradigma de la libertad económica. En la Argentina se hicieron 4 medidas que ya las habíamos conversado, pero siempre es bueno volver a reflotarlas porque son el corazón de esta crisis económica. En el año 2015, cuando asume Mauricio Macri, va a Pergamino, la zona núcleo de la Argentina, el corazón de la región pampeana, y les dice a los productores concentrados, los más grandes, y a los exportadores, tienen la derogación de los derechos de exportación. Hoy el gobierno está tratando de recuperar y de actualizar esos derechos de exportación que había derogado. Alfonso Pratgay en esa misma semana le dice al mercado, tienen la libertad de comprar los dólares que quieren. Entonces se da libertad a la compra de dólares. La consecuencia de eso es que se nos fueron 50.000 millones de dólares en fuga de capitales. Es el equivalente a lo que se le está pidiendo al Fondo Monetario y es el equivalente al endeudamiento que tuvo el Estado de 50.000 millones de dólares. Entonces, esa es la libertad económica de comprar dólares, que un sector de la sociedad lo puede comprar, lo puede poner en una caja de seguridad o lo puede transferir al exterior. Después Miguel Brown, secretario de Comercio, firma o acompaña el decreto que dice a partir de ahora los exportadores en la Argentina no tienen que traer la divisa al país, la pueden dejar en otro sistema financiero. Y la frutillita del postre es Duhovne cuando le dicen a los inversores, para dar una señal, como dicen los economistas acá, es les vamos a dejar la libre movilidad de capitales, que un dólar que entra se puede ir al otro día sin ningún problema. Bueno, esas 4 medidas son las que justamente nos llevaron a la crisis económica y que a partir de abril del 2018 las inversiones especulativas, que fueron el 80% de las inversiones que llegaron al país, se empezaron a ir. Por eso la devaluación que empieza a ocurrir a partir de mayo responde a que ya las inversiones especulativas no tienen mucho interés en la Argentina. Por eso se tuvo que recurrir al prestamista de última instancia, que es justamente el usurero Fondo Monetario Internacional, que ahora ¿qué te pide? Recorte del gasto, o sea, profundizar lo que ya venías haciendo. Y en ese contexto la Argentina no va más que a una crisis económica porque todavía falta cumplir intereses de la deuda, vencimientos de capital, que hasta diciembre de 2019 son 50.000 millones de dólares más. La pregunta es, ¿cómo va a ser este gobierno para generar los dólares que necesita la economía
sin entrar en una crisis. Y creo que no está la respuesta en un cambio de nombres ni en una reducción de los ministerios. Ahora, Ernesto, permíteme un intervalo muy cortito para mostrar un tuit al cual aludía hace algunos minutitos. Matías Lotec, dólar a 40, inflación 45, pérdida del 20% del salario real de trabajadores privados, 30% públicos, 26% jubilaciones. Por favor, pues, podemos mostrar el tuit de Matías. Matías hace parte del Frente de Estudiantes en Lucha del Partido Piquetero de Argentina. Estudia economía, es un estudiante de economía de la UBA según su perfil en Twitter, y es un trabajador bancario. Fíjense la respuesta que encuentra él para este momento en el cual estamos anclados analizando con Ernesto Matos lo que pasa en Argentina. Para Matías dice, con el déficit cero quieren hacer un mega ajuste que incluye 10.000 despidos en el Estado y ajuste de jubilaciones, de asignaciones universales, estas son bonos sociales o prestaciones sociales que se están dando, y justamente eliminando los subsidios. A su vez, Matías está con esta información subiéndose esta publicación que hace El Destape y que fue un programa exclusivo de anoche que ha generado enorme repercusión en Argentina, donde queda claro quién se llevó, la banda que se llevó justamente los fondos de Argentina. Y fíjense también allí abajo el editorial del Destape diciendo, están licuando salarios, están desguazando el Estado. Creo que son temas de fondo muy, muy importantes para seguir revisando. Quiero asegurarme que continúe escuchándome, Ernesto, así podemos ver esto. ¿Es un desguace del Estado lo que propone el Fondo Monetario Internacional y lo que lleva a Duhovne ahora como nueva propuesta, Ernesto? Bueno, lo que hoy lleva el ministro de Economía justamente como propuesta es la realidad que va a llevar a una crisis económica. Profundizar el gasto, la reducción del gasto público significa que va a haber menos atención a los jubilados, que va a haber menos asistencia a los ingresos de las familias más pobres, la mayoría de las familias pobres. Y esto obviamente pone en crisis todo el sistema económico, porque justamente otro de los problemas es la atención social y de salud que justamente el gobierno va a tratar de ajustar y que obviamente ve con preocupación la población. Estamos viendo que están despidiendo trabajadores del Estado en áreas estratégicas como agricultura familiar, y así el recorte es justamente lo que ofrecen como solución al Fondo Monetario Internacional. Ahora, hablemos por favor de un capítulo fundamental que tiene que ver ya ni siquiera con el salario, sino cómo vamos a respirar una vez que esto ocurra. En los anuncios de 8:30 está indicado en prensa local que va a hablar el presidente Macri y necesitamos respirar, decía Ernesto, ante esta posibilidad del default. Con esta fuga de miles de millones de dólares, hay un seguro del default que no tiene un buen número y hay un riesgo país arriba de los 800 puntos básicos. ¿Dónde tomamos aire, Ernesto? No, bueno, a ver, la realidad es que esta situación fue una crisis inducida. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en 2017, en el informe de estabilidad financiera, anunciaba que justamente una subida en la tasa de interés norteamericana generaría una crisis económica, o por lo menos inestabilidad. Lo sabían desde diciembre. Ahora, en febrero de 2018 cambia la conducción de la Reserva Federal y tuvieron de febrero hasta abril para hacer algo. No lo hicieron. Entonces dejaron que devaluara el peso con la única intención de aplacar el salario, porque también este año una propuesta de ellos, que había sido el año pasado, era actualización salarial con cláusula gatillo, que significaba que si el año no cerraba por arriba de la paritaria fijada, entonces iba a ajustarle el salario del trabajador. Eso no lo quisieron hacer este año. ¿Por qué? Porque sabían que iban a hacer esta evaluación y porque tenían los números ya de que los inversores extranjeros se estaban yendo al país. Por eso Caputo, cuando era ministro de Finanzas, en febrero fue a pedir plata
el desembolso más grande de 20.000 millones de dólares, lo pidió en febrero del 2018. Y ahora, justamente Caputo es el que asume el Banco Central. Entonces, en ese contexto es que la Argentina entró en una crisis económica, más que nada por el tipo de cambio, que lo que justamente va a impactar esta devaluación es una inflación que, bueno, ya ninguna paritaria va a poder equiparar durante el 2018. Muchas gracias, Ernesto. No hay por qué. Te voy siguiendo con sus publicaciones en Twitter, justamente, sobre todo después de la reunión de Macri y los anuncios de 8:30, un tema vital en Argentina y que sigue todo el país, obviamente. Te veo pronto. Dale, un saludo. Fíjense, gracias, igualmente. Fíjense lo que contestaron ustedes en Twitter. Preguntamos, sin mucho preámbulo, ¿se viene un nuevo Macri ajustazo en sintonía con el Fondo Monetario Internacional? 64% de quienes respondieron la pregunta dicen sí. 3% confía en que no, se hará después. Y 33% dice FMI es pobreza. Entre tantas cosas, y para terminar, también encontré este tuit de Leandro Santoro, y que es uno de los tantos que les contaba al empezar este programa, es uno de los tantos que este fin de semana ha estado tan arriba en Argentina, hablando de todo lo que iba pasando, de los automóviles que entraban y salían de la residencia presidencial, de la quinta presidencial de Olivos, de los que entraban y salían por las puertitas giratorias, de la cantidad de dinero que ha hecho, más dinero con esta estampida. Pero a la vez también, quienes seguimos la escena política sabemos que la estampida del voto genera... la estampida del dólar genera estampida de votos, así que atentos a ese panorama político. En clave de humor, Leandro Santoro publicó esto en Twitter ayer a la noche. Miren, mañana, por hoy, la derecha se va a quejar por el impuestazo en Argentina, la izquierda se va a quejar por el ajuste, la clase media por el tarifazo, el círculo rojo por la improvisación, los periodistas por la carne podrida que les hicieron decir hoy, y Macri porque lo hicieron laburar, que quiere decir en argentino trabajar, porque lo hicieron laburar un domingo. Pausa rápida. Hay de todo, señores, como en botica. Otros hechos informativos a esta hora. La actualidad de Brasil con Nacho Lemus. Bienvenido, compañero. Adelante. Saludos, estudios. Prácticamente se extinguen las posibilidades de que Luis Ignacio Lula da Silva participe de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 7 de octubre en Brasil. Así lo decidieron 6 de los 7 ministros que conforman el Tribunal Supremo Electoral, que evaluó la presentación de la candidatura que se había realizado por parte del Partido de los Trabajadores el último 15 de agosto con una multitud y varios movimientos sociales y sindicatos llegando hacia la ciudad de Brasilia para el registro de esa candidatura. Esta decisión llega a pesar de la resolución que había tomado la Organización de las Naciones Unidas por su Comité de Derechos Humanos, que había afirmado que Brasil debía garantizar el derecho de Lula a ser candidato a la presidencia y debería dar lugar a la participación de Luis Ignacio Lula da Silva en los debates electorales. Esto hasta el momento no ocurre, tampoco Luis Ignacio Lula da Silva tiene posibilidad de presentar videoconferencias desde prisión, ni participar de entrevistas como el resto de los candidatos. El Partido de los Trabajadores, por su parte, advirtió que seguirá luchando en todas las instancias posibles para garantizar la candidatura de Lula, pero ya la figura que está apareciendo en las propagandas electorales que surgieron ya un día después de esta decisión del Tribunal Supremo Electoral es la figura de Fernando Haddad, el exalcalde de Sao Paulo, actual vicepresidente en la fórmula en la candidatura presentada por el Partido de los Trabajadores, que acompañaba como vicepresidente a Lula da Silva, que ahora tomaría el lugar de Lula como presidente, candidato a presidente, y dejaría su lugar de vicepresidente para Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil. Entonces, Fernando Haddad continúa su campaña. Justamente hoy se dirigió hacia Garanhuns, el municipio ubicado en el estado de Pernambuco, de donde es originario Luis Ignacio Lula da Silva. Allí Fernando Haddad marchó junto a la población de esa ciudad, uno de los sectores más vulnerables de Brasil, pero a su vez uno de los sectores que más
ha presentado votos para el Partido de los Trabajadores durante las diferentes elecciones que se han desarrollado en la última década. Entonces Fernando Haddad se reunirá también con Luis Ignacio Lula da Silva el próximo lunes en la prisión en Curitiba. De ahí saldrán determinaciones, seguramente se oficializará la candidatura, pero hasta el momento lo cierto es que ya en las propagandas electorales aparece como protagonista Fernando Haddad, aunque Luis Ignacio Lula da Silva continúa apareciendo sin nombrarse como candidato, pero sí denunciando la pérdida del Estado de Derecho en Brasil por la embestida judicial que lo ha dejado por un lado en prisión y también afuera de las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre próximo. Estudios. Gracias, Nacho. Me voy con Madeleine García a conocer la actualidad de Venezuela. Colme, acerca la cámara, mi amor, para ver este titular de Últimas Noticias. Gobierno revisa relaciones con Colombia. Uy, se me cayó el periódico. Buscan dar respuesta a ataques constantes contra Venezuela. Ruptura o congelamiento de lazos bilaterales son opciones que se manejan de acuerdo con José Vicente Rangel. Estamos citando fuente. Colme, voy a girar la hoja. Ahí me voy. Ajá. ¿Por qué? Porque voy a hablar justamente de la ampliación de esta información que está en la página 3. Gobierno evalúa las relaciones con Colombia. José Vicente Rangel, vicepresidente de este país, periodista, colega, afirmó en su programa que está esta posibilidad de romper o congelar relaciones con Colombia por las reiteradas agresiones al país, ataques a altas autoridades del Estado, aunque aquí no tiene la S final, y al orden constitucional. Por otra parte, Rangel saludó el programa económico y llamó a estar alerta y hacer un seguimiento riguroso a la aplicación de las medidas. Hablamos de programa económico, hablamos de la actualidad económica de este país. Madeleine nos cuenta. Made, cuando quieras. La crisis humanitaria sigue en la agenda informativa de Venezuela y es que la semana pasada la vicepresidenta de este país, Delcy Rodríguez, pues denunció una gran operación internacional liderada por el Pentágono para hacer ver que aquí en Venezuela existe una crisis humanitaria a través de las migraciones y con ello una posible intervención militar. Decía Delcy Rodríguez que es falso que aquí en Venezuela exista tal situación, que si bien es cierto hay un fenómeno de migración, que muchos venezolanos han decidido irse a otras naciones por decisión propia, esto no quiere decir que en Venezuela exista una gran crisis humanitaria. De hecho, denunció que se ha promovido la migración, que a través de una intensa campaña en las redes sociales, en los medios de comunicación, se ha logrado esta migración por parte de venezolanos. Bueno, el gobierno de Venezuela ha emprendido un plan llamado Retorno a la Patria, donde cerca de 1.450 venezolanos han sido repatriados de Perú y de Brasil. Y estos venezolanos cuentan pues que han vivido xenofobia, discriminación y que es falso que en esos países se vive mejor que aquí en Venezuela. Han reconocido que han cometido error y que además de eso están siendo prácticamente invadidos por esas redes sociales o por esa campaña en donde hablan que, bueno, se podrían ir a estas naciones porque allí ciertamente tienen las puertas abiertas y cuando llegan se dan cuenta que la realidad es completamente diferente. Se espera que en horas del mediodía, hora local, pues Delcy Rodríguez, conjuntamente con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, pues den detalles o más detalles de este plan, de esta gran operación, y también puedan demostrar allí con testimonios y otras pruebas qué es lo que hay detrás de las migraciones. Nosotros, por supuesto, haremos seguimiento y estaremos allí para llevar la información. Gracias, Madeleine. Me voy de inmediato a Colombia. Hay una situación muy dura allí. Lamentablemente, jornada de domingo fue asesinado un líder social, uno más de esta larga lista de ciudadanos asesinados. Esta masacre en cuentagotas que se está dando en la nación contra los campesinos del país que están luchando por su tierra. José Manuel, adelante. Durante la última semana en Colombia se ha reportado el asesinato de líderes sociales día a día. El más reciente, el de Alirio Arenas, quien fue asesinado en la madrugada de este domingo
en Ocaña, norte de Santander. Él era presidente del Consejo Municipal de Convención en Ocaña y también era integrante del movimiento político Maíz, movimiento alternativo indígena y social. La situación es delicada en regiones como norte de Santander, Antioquia, Valle, Putumayo, Nariño. Recordemos que en los últimos días entidades del gobierno nacional aseguraron en Antioquia que el asesinato de líderes por restitución de tierras estaba detrás grupos armados, pero que también había empresas detrás de estos asesinatos, y quiere decir que hay una sistematicidad en el asesinato de líderes de restitución de tierras, pero también en el Valle de Cauca se registra este tipo de asesinatos a líderes políticos, a líderes sociales que defienden los derechos de sus comunidades y de sus territorios. Al igual pasa en Nariño. En las últimas horas se reportó el desplazamiento de toda una comunidad en el Charco Nariño, 75 familias, todo por confrontación entre grupos armados para apoderarse de esta región donde se da el cultivo de hoja de coca. Y hablando de esta temática también, la COCAN en los últimos meses ha reportado el asesinato de más de 37 de sus integrantes. Recordemos que es la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana, que están empeñados en sacar adelante la sustitución voluntaria de este cultivo, pero que lamentablemente ha sido golpeada por los grupos armados que se oponen a esto y les han asesinado a 37 de sus integrantes. También el partido Unión Patriótica tuvo una acción armada violenta en los últimos días, precisamente el viernes, en el municipio de Soacha, a unos minutos de Bogotá. Hombres armados intentaron asesinar al líder de esta colectividad en este municipio y el nombre del líder es César Plata. Afortunadamente no fue ultimado y en estos momentos sigue su recuperación. Pero este panorama es generalizado en todo el país. Líderes políticos, líderes sociales, líderes de restitución de tierras, líderes de sustitución de cultivos, también excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, hoy partido político. Este partido ya cuenta con 72 integrantes excombatientes en proceso de reintegración, de socialización, asesinados a la fecha. Mientras tanto, el gobierno nacional guarda silencio y los asesinatos siguen y siguen acumulándose en diferentes regiones del país. El próximo 5 de septiembre habrá un debate de control político en el Congreso de la República para buscar una solución definitiva a este asesinato de líderes sociales. Muchas gracias a todos, compañeros. Hemos dado entonces una rápida actualización por los hechos que están ocurriendo hasta ahora en nuestros pueblos. Estamos pendientes de otros que se están realizando también, sobre todo por el lado de Irak, Irán. Hay novedades también a esta hora del mundo. Ya vamos a ir ampliando. Se viene el mundo deportivo, hablando del mundo. Vénganse conmigo. Está Yuki con nosotros. Yuki, cuando quieras, mi amor. Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí. Buen día a todos, feliz comienzo de semana también. Muchas gracias. Bueno, aquí revisando variados titulares en el mundo deportivo y muchísimas informaciones que tenemos que desglosar. Rápidamente, antes de avanzar con el segmento, quería destacar esta información que coloca el diario Últimas Noticias, por aquí si podemos, en la cámara 3. Futbolista venezolano es agredido en Perú. Arquímedes Figuera recibió insultos xenófobos. Lamentable esta situación que se vive en la primera división del fútbol peruano. Le decían que por favor vaya a hacer arepas. Y él decía orgullosamente, yo las puedo hacer, no hay problema. ¿Lo expulsaron? Lo expulsaron en el minuto 74 del partido, en el Universitario de Deportes. Bueno, lamentable situación, como siempre reprochable, Marcela. También otras cosas rapidito a destacar, lo del Ángel Pulgar, a ver si se puede revisar aquí también. Consiguió medalla de oro en el Panamericano de Ciclismo que se está haciendo en Aguascalientes, en México. Bueno, es parte de la información que también vamos a tener a las 8 de la mañana. Qué bien, qué buen logro ese. Sí, a un ecuatoriano que también Ecuador viene con todo en este Panamericano. Ajá. Marcela. ¿Eso lo vas a mostrar a las 8? A las 8 de la mañana ampliación? vamos a tener más detalles, por supuesto. También, de hecho, me pedían que mostrara de fútbol venezolano a través de las redes. Me estaban diciendo, por favor, queremos ver los resultados del fútbol venezolano, así que se los vamos a tener y les prometo también tener todo el balompié de este país, Marcela. Dale, vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Hablamos ahora de Cuba, que conquistó el oro y el único boleto en disputa al Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Voleibol 2019, luego de imponerse 3-0 en la final ante República Dominicana, con parciales de 25-16, 25-11 y 25-20 en el torneo Norseca Sub-21 masculino de voleibol.
Cuba mejoró el bronce que había obtenido en el pasado evento en Gatineau 2016, donde lideraron Estados Unidos y Canadá respectivamente. José Carlos Romero resultó máximo anotador de la final con 16 puntos y le siguió el punta Julio Cárdenas con 12 unidades más, mientras que Byron Valdés con 15 de contables fue el más destacado por los dominicanos. Además, Romero terminó como el mejor opuesto y fue nominado al jugador más valioso del certamen sub-21 masculino que se desarrolló en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. En tanto, fue el segundo metal en la historia de la categoría para los dominicanos, pues en 1998 también habían logrado medalla de plata. Pasamos a temas del ciclismo. En este caso hubo una participación muy destacada, por supuesto, aquí en la Vuelta a España, en donde Simon Yates ahora logró entonces liderar. También Colombia tuvo esa importante participación, pues Nairo Quintana logró el tercer lugar de la general y esta etapa tuvo como ganador al estadounidense, como lo vemos allí precisamente, Ben King. Durante los 198 kilómetros de recorrido entre Talavera de la Reina y Covarilla, el colombiano Miguel Ángel López Moreno terminó en la etapa en el cuarto puesto, escoltado por su coterráneo Nairo Quintana. 2 puestos más atrás estuvo también el otro pedalista cafetero Rigoberto Urán, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz fue 17º. Respecto a la general, ya lo decíamos, Simon Yates superó al español Alejandro Valverde en la clasificación. Hoy, lunes, ya no habrá etapa de la Vuelta. Recordemos que es jornada de descanso hoy y mañana, de hecho, y ya entonces se retomará la Vuelta con la etapa número 10 entre Salamanca y Fermoselle con 177 kilómetros. Y seguimos en mundos de las velocidades y del porte de los motores, específicamente en Fórmula 1, pese a que Lewis Hamilton salió tercero en la parrilla de salida detrás de los Ferrari de Kimi Raikkonen y Vettel. El británico se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de Italia en Monza y así se ve incrementada su ventaja frente al Mundial. El finlandés Kimi Raikkonen, quien partió desde la pole position, y su compatriota Valtteri Bottas completaron ese podio. El alemán Sebastian Vettel remontó desde el fondo del pelotón hasta la cuarta plaza después de colisionar con el monoplaza de Hamilton en la primera vuelta. Y es que el germano y su principal rival tuvieron un leve choque al inicio de la segunda curva, cuando Hamilton justamente estaba tratando de adelantarse. No obstante, los comisarios de carrera decidieron no aplicar sanciones por el incidente. En tanto, el holandés Max Verstappen, este joven de 19 años, cruzó la línea de meta en la tercera posición, pero fue sancionado con 5 segundos por un toque sobre el monoplaza de Valtteri Bottas, por lo que terminó entonces en el 5º lugar. Se pone bien apretada la clasificación precisamente en el Mundial de la Fórmula 1. Bien, y estas son las noticias más destacadas en este momento en el mundo deportivo. Sin embargo, tenemos mucha más información, por supuesto, que la vamos a detallar a las 8 de la mañana completamente en vivo en Deportes Telesur. Marcela, también nos traes algo por ahí. A ver. A ver, ¿de qué nos Vaya nomás, abra nomás la página. Ah, sí, esto es una notición, ¿eh? A ver, yo me voy a abrir hacia acá para que lean allí. Ronaldo, nuevo máximo accionista de Valladolid. Queremos crecer hasta donde nuestra ilusión lo permita. ¿Qué tal? ¿Ah? Hermosísimo Ronaldo. Todo lo que hace Ronaldo para mí, con 2 mundiales encima, y la trayectoria de este hombre y la magia justamente a la hora de calzarse un equipo de fútbol, me parece que es totalmente aplaudible para volver a la versión de nuestra primera información que hablábamos de reprochable, ¿sí? Sí. El alcalde de Valladolid junto a Ronaldo y al presidente Carlos Suárez, justamente mostrando la camiseta, nueva gestión, y todo lo que hace este muchacho siempre, como tiene ese sello tan particular de él, esta cosa de ser tan para afuera y tan como más relajado para lo que uno conoce habitualmente, otro perfil, otro hombre muy querido, a lo mejor consigue resultados en esta gestión empresarial también que sorprende. Qué bueno, qué bueno. A mí personalmente, como soy fana, no me pidan que sea más ecuánime, digamos, porque no va a poder ser. Ronaldo para mí es otra cosa. Sí, definitivamente. Otro nivel. Recordamos brasileño. Cuando lo tuvimos precisamente con Maradona en la Manuel Díaz. Y esta forma tan fácil de comunicarse, obviamente un emblema, cada vez que abre la boca siempre hace reír a todo el mundo, siempre encuentra el chiste para todo. Él tiene como una forma como más liviana de ver las cosas y así anda enrumbado en la vida. Entonces,
nada, entre rumba y fútbol, ahí va, bien brasileño. Exacto. Bueno, así, la samba. Así se dan las cosas. Pausa rápida, ya volvemos. Me gusta, me gusta. Sí. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y su homólogo peruano, Martín Vizcarra, presiden este lunes el cuarto gabinete binacional que tiene lugar en la ciudad boliviana de Cobija. Ambos jefes de Estado evaluarán los avances en los megaproyectos bioceánico y comercial marítimo, agregando al análisis el desarrollo integral de la Amazonia. Este tipo de encuentros realizados desde el año 2015 contará con la asistencia de instituciones, organizaciones sociales y población andina en general. La reunión de alto mando busca el beneficio de sus pueblos en todos los sectores nacionales para la inclusión cultural, demostrando la hermandad sudamericana. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios del gabinete binacional con la firma de los nuevos puntos. ¿Cuál será su impacto fuera de sus fronteras? ¿Qué dice hasta ahora Bolivia.com? Bolivia y Perú enmarcan puntos de gabinete binacional amazónico. Lima y La Paz pondrán puntos a tratar de esta agenda más completa, la más completa de su historia común de casi 2 siglos, y a los megaproyectos bioceánico y comercial marítimo. Adicionalmente van a sumar un eje de trabajo inédito que habla justamente de desarrollo integral de la Amazonia, una zona que comparten. La agenda también va a repasar desarrollos de este mayor proyecto de integración en la historia sudamericana, el tren por el corredor bioceánico central. Recuerden que la semana pasada España adhería también y firmaba para participar de este superproyecto de infraestructura que va a pasar por el centro de la nación boliviana. El Comercio dice Bolivia destaca experiencia en desarrollo ferroviario de España. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, destacó la experiencia en este desarrollo de trenes de España, al igual que el interés de empresas de ese país de invertir en el bioceánico que va a unir puertos de Brasil y Perú pasando por el centro de Bolivia. Según el ministro, el acuerdo firmado el martes en Santa Cruz entre Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, y Evo Morales, presidente de Bolivia, en este proyecto de tren bioceánico está enmarcado en temas que tienen que ver con inversión de empresas justamente y temas que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. El elemento de interés es el intercambio de experiencias sobre desarrollo ferroviario. Además de eso, vamos a sumar otras informaciones que tienen que ver con estas mesas de trabajo que van a estar interactuando en esta jornada. Primero nos ubicamos aquí, este va a ser el punto donde vamos a estar, hablamos de Bolivia, hablamos de Pando. Esta agenda va a contemplar seguridad y defensa, desarrollo económico, infraestructura para la integración, medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos. Cuando hablamos de recursos hídricos hay que ver cómo va a estar justamente el tema de Bolivia y su exigencia de derecho soberano al mar. Recuerden que ese es un punto de fricción entre los dos países. El presidente Evo Morales ya en Twitter ha dicho: en la previa sostuvimos una reunión con el gobernador de Pando, Luis Fernando Flores, con el alcalde de Cobija, que es donde se va a hacer esta reunión, se llama así la localidad, Cobija. Luis Gatti Ribeiro es el nombre del alcalde. Con asambleístas departamentales para ultimar detalles de cara a este cuarto gabinete binacional Bolivia-Perú. Allí la imagen entonces que colgaba el presidente de la Nación, jornada de ayer, como ven 22:19 horas, ya en horas de la noche, donde estaban preparándose para un evento que hoy muy temprano ya comenzó. El ministro de Obras Públicas, lo tuvimos ahí también, ese es el rostro del ministro Milton Claros, hablando justamente, creo que estamos en el mejor momento de las relaciones, el corredor bioceánico fue trabajado mucho tiempo con Perú y ahora hay países como Brasil y Paraguay que se sumaron al proyecto. Hemos preguntado también sobre esto en red social Twitter. Ya voy con esas respuestas. Freddy Morales está listo para actualizarnos, así que voy con él. Freddy, cuando quieras, vamos a sumar más información sobre el tema. Buenos días. Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Martín Vizcarra, se reunirán este lunes en la ciudad boliviana de Cobija, junto a sus gabinetes de ministros, para firmar nuevos acuerdos de desarrollo de más de 1000 kilómetros de frontera común.
Entre los temas en agenda que durante el fin de semana fueron analizados por los ministros de ambos estados está el impulso al tren bioceánico de integración, un megaproyecto que se propone unir el Atlántico desde el puerto de Santos en el Brasil con el Pacífico en el puerto peruano de Hilo, cruzando el territorio boliviano en una extensión superior a los 3.700 kilómetros y un costo cercano a los 14.000 millones de dólares. Otros temas de la agenda del denominado Gabinete Binacional Boliviano-Peruano se refieren a seguridad, desarrollo económico, infraestructura caminera, medio ambiente y recursos hídricos. Ambos países comparten el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Gracias, Freddy. Muy sobre la hora llegó nuestro invitado. Voy a darle la bienvenida entonces y en los 3 minutitos que me quedan tratar de conocer un poco más de este evento. Hugo Moldiz nos acompaña, analista político y periodista. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días, Marcela, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Hablemos de la importancia de este encuentro, este evento que se realiza hoy, justamente por todo lo que se mueve. Y no solamente es inversión, Hugo. Sí, yo diría que tiene una doble importancia, una importancia bilateral. Las relaciones Perú-bolivianas siempre han sido de destacarse en la medida en que con el vecino país no solo que nos une una historia común, sino con el que podemos llevar adelante tareas, propósitos y objetivos que beneficien a ambos países, dada la relación tensa que se tienen, por ejemplo, con Chile. Más de parte de Chile hacia Bolivia y hacia Perú que de Perú y de Bolivia hacia Chile. Pero además de eso tiene una importancia geopolítica hoy. El hecho de llevar adelante un proyecto tan ambicioso como el bioceánico, independientemente de lo poco demorado que se encuentra, la importancia geopolítica está en que Bolivia y el Perú jugarán una parte fundamental en este proyecto que unirá el Atlántico con el Pacífico. Y esto sí refuerza, además de la demanda que Bolivia tiene ante la Haya, refuerza el papel que Evo Morales le está dando a Bolivia en el contexto sudamericano, en el contexto latinoamericano, por lo tanto, en el contexto geopolítico. Hugo, ahí hay que decir algo más importante, me parece, aún de fondo. Bolivia, en un momento de crecimiento económico, con un modelo que justamente no es el modelo del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, se sienta en la mesa Chile a trabajar un gran proyecto de infraestructura, donde toda Latinoamérica va a tener beneficios reales, palpables, se supone que a corto plazo, aunque viene demorado, como lo decías. Sí, a ver, no solamente están involucrados los países vecinos, ¿no? Han expresado su intención países como el propio Uruguay, ¿no? Está Paraguay, está la Argentina, obviamente Brasil, Perú y Bolivia, que es por donde empezó. Brasil, Perú y Bolivia. Pero luego se sumaron otros países. Esto ciertamente le va a dar un impulso a la economía boliviana mayor del que ya tiene. Bolivia va a ratificar, todo indica, hasta fin de año, el país que más crece en Sudamérica, es decir, el primer país en crecimiento en Sudamérica. Y esto ciertamente le permite a Bolivia ser el país puente, el país que une a los países vinculados al Atlántico, a los países vinculados al Pacífico. Y esto no es un dato menor. No es un dato menor no por el papel geográfico de Bolivia, que siempre obviamente no se ha movido de donde está, sino por lo que le acompaña a esa ubicación geográfica. Y es, ¿no es cierto?, un gobierno que ha recuperado la independencia económica y la soberanía política del país. Sin eso, Bolivia simplemente sería un país de mercaderes, un puente de libre mercado, pero no, hoy estamos hablando de ser un factor de unidad, un puente de unidad por lo menos de los países de Sudamérica. Un gran saludo, Hugo, muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Hasta luego. En Pando, hoy el presidente Evo Morales se reúne con su homólogo peruano, Martín Vizcarra. ¿Qué puede surgir en este encuentro? Es lo que preguntamos.
17% dice más inversiones, 46% dice el tema del acceso al mar, el derecho soberano de Bolivia, 29% dicen más diplomacia y 8% dicen van a aparecer aquí temas también sobre la mesa de debate, caso inmigración. A todos gracias por acompañarnos, sigan en sintonía.